Vamos a continuar con nuestra meditación en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer, para comentar un poquito que nos faltaba sobre la iglesia en Teatira. Vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis, desde el versículo 22 hasta el final. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere yo y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos faltaban dos cositas mencionar. Dentro de lo que el Señor sanciona, dentro de lo que el Señor reprende en esta iglesia de Teatira, vemos aquí a cierta clase de gente y queremos identificarlos. Dice, los que adulteran con ella. ¿Quiénes son los que pecan? Y aquí no usa el término pornia en griego, que es fornicación. Usa aquí el término adulteran, que es otra palabra, porque tenemos que saber distinguir. La fornicación es el pecado de una persona que no es casada, es el pecado carnal, sexual. La fornicación es el pecado sexual de una persona no casada. Pero una persona casada que cae en la relación sexual con una persona soltera, el casado no está fornicando, está adulterando. Adulterando una cosa que es normal, porque él es casado. Ahora, cuando una persona casada se divorcia, se casa con otra persona, dice el Señor, comete adulterio, no pornia, no fornicación. Y aquí tenemos lo que el Señor dice, los que adulteran con ella. ¿Quiénes son? Si nosotros hacemos un recuento histórico de la trayectoria de la Iglesia Católica desde que nació el año 550 y más bien se estableció con una cabeza, con el Papa Vitelio, que se declaró obispo superior o papa de la Iglesia el año 610, tenemos nosotros, dentro de la trayectoria de esa Iglesia, siempre ha querido guardar relación con los gobiernos de la tierra para dominarlos. Hay reyes que por disposiciones del Vaticano
han cometido crímenes de lesa humanidad, como fue en España, en Alemania misma y en otros países. La Iglesia Católica, como dijimos esta mañana, centrada en esta mujer Jezabel, une política, religión y comercio. Yo esta mañana decía, ¿por qué no expliqué, no dije lo que es la iglesia, el comercio? Religión sabemos, la religión es el modus vivendi para percibir dinero de la iglesia de Roma. Pero ella tiene comercio. En este país está la empresa Techin, que es del Vaticano, el Banco Ambrosiano, que estaba a la quiebra porque no tenía depositarios, hasta que algunos gobernantes, cuyo nombre nos reservamos, de América Latina y de otros países, guardan sus dineros mal habidos en enormes cantidades, millones de euros, y el Banco Ambrosiano ha vuelto a cobrar vida, el Banco del Vaticano. Es la religión del comercio, es la religión de la política. Los gobernantes, los reyes que han acatado las órdenes del Vaticano, ellos son los que dice el versículo 22, los que adulteran con la iglesia, la fraudulenta. Pseudo iglesias inclusives, aparte de los gobiernos. ¿Por qué digo pseudo iglesias? Porque hay una tendencia ahora a unirse. Hay un proyecto que se está haciendo cada día más grande. Primero empezó como el Concilio Internacional de Iglesias. Luego quedaba chico este concepto, este término, y ahora se llama el Consejo Mundial de Iglesias. Hace unos meses atrás, los mormones que no podían pasar a la Iglesia Católica, estaban los líderes de Utah, el estado de Utah, reunidos con el Papa. Estaban reunidos los católicos ortodoxos que tienen su propio Papa en el Oriente. Estaban reunidos los líderes de la Iglesia Anglicana. Es la iglesia oficial de la religión. Los anglicanos son la religión oficial de Inglaterra, del Reino Unido. Se están uniendo. Antes decían los herejes a los protestantes, los herejes. Ahora dicen nuestros hermanos separados. Y la madre ramera espiritual está convocando de nuevo a sus hijas descarriadas, los protestantes. Y estos son los que adulteran, los que dice el versículo 22. Estos son los que se han acostado y han adulterado con la religión de Roma, con Tiatira. Hasta personas, líderes, hombres que no son representantes de países, pero que tienen plata, son los que adulteran con la iglesia de Roma, comulgan con sus pecados. ¿Qué dice el Señor de estos que adulteran con la madre ramera? Esa madre ramera que se la encuentra en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, y también ahí está su fin. ¿Qué dice? Dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Los que leemos la Biblia
y leemos el capítulo 24 de Mateo, percibimos en ese capítulo el cumplimiento de un periodo de tiempo de 7 años, que es la semana 70, septuaginta, de la profecía de Daniel 9:27. Hay una semana de años, 7 años, en la cual habrá tribulación en 2 etapas. Y Mateo 24, ustedes van a hallar esta frase: esto es principio de dolores, los primeros 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio se llama grande tribulación. Esto va a ocurrir con la gran ramera, Tiatira. Serán, dice, pasarán, aquí dice claramente, en grande tribulación. Pero la iglesia de Filadelfia, si usted va al capítulo 3 y el versículo espérese, capítulo 3 de Apocalipsis, estamos ahí en esa página, el versículo, ahora sí, yo estoy pataleando acá. ¿Quién me ayuda? Dice: por cuanto has guardado mi palabra y mi nombre. 10, versículo 10. ¿Cuánto? 3:10. 3:10, gracias, léalo. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que se moran sobre la tierra. Ahí está, mire, a Tiatira, a la iglesia de Roma, dice que el Señor la arrojará en grande tribulación. Esta iglesia va a pasar por este periodo de 7 años, por esta semana de 7 años de la profecía 70 de Daniel capítulo 9. Y todos los detalles de lo que va a ocurrir en ese periodo de tiempo está en el capítulo 24 de Mateo. Pero esta iglesia de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, dice: yo te libraré de la hora de prueba. Esta iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, la iglesia que guarda la palabra de Dios, las congregaciones que están reunidas en el mundo, no crean que somos nosotros nomás. Todos los que son verdaderamente convertidos, así estén entre los pentecostales, entre los bautistas, inclusive dentro de Tiatira, hay algunos, dice la palabra, forman parte de la iglesia dispensacional, la iglesia universal de Jesucristo. Digo dispensacional porque ese es el verdadero término. Hay un vivillo en el Brasil que ha fundado una religión que se llama Pare de Sufrir, una religión más mercantilizada que nadie. Venden agua bendita, venden frasquitos con agua del río Jordán, que peor que la Iglesia Católica, peor que los comerciantes de las religiones, peor que los espiritistas. Ahora, la iglesia dispensacional son todos aquellos cristianos, desde el día de Pentecostés hasta el momento que el Señor venga al aire para llevar a la iglesia. Puede ser que minutos antes que el Señor venga, sin saberlo, algún pecador se convierta a Cristo. Ya forma parte de la iglesia dispensacional. Alguien dirá: pero no está bautizado. Eso no lo hace miembro de la iglesia dispensacional. El pecador llega a ser miembro y bautizado en el Espíritu Santo cuando se convierte. Es miembro ya de la iglesia dispensacional.
Y cuando se bautiza por agua con un testimonio público, entonces se identifica con la iglesia local. Y entonces él entra a formar parte de la iglesia local. Y cuando el Señor venga, llevará a todos los que son verdaderamente creyentes. No pasará por la prueba que ha de, como dice el verso 10, lo vuelvo a leer yo esta vez, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba, es la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. La gran tribulación tiene alcance mundial. Algunos pensadores estudiosos de la Biblia pensaban que la gran tribulación solamente va a ser alrededor de la Tierra Santa de Israel. No, la gran tribulación es para probar a todos los moradores de la tierra. Y la iglesia del Señor, Filadelfia, amor fraternal, no pasará por la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Saben qué va a pasar? Seremos arrebatados. El novio que está ahora sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, está esperando que se complete su iglesia. Y entonces vendrá hasta el aire. Y de ahí ordenará que los suyos suban a él. Pero con él, escuche bien, con él, cuando Cristo venga hasta el aire, vendrán millones de espíritus incorpóreos, sin cuerpo. ¿Por qué? Porque son los creyentes que han muerto. Vendrán a juntarse con el cuerpo. Y en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, esos espíritus se unirán a los cuerpos, pero ya no con un cuerpo enfermizo. Ya no se levantarán hermanos con anteojos. Ya no se levantará Mario Dávila todo cojo. Y los que estemos vivos seremos transformados. La dotación. Ustedes saben, en el ejército, de tanto en tanto, debe ser lo mismo en gendarmería, en la policía, me imagino, les dan uniforme, una nueva dotación de botas, zapatos, en fin. Y el Señor nos va a dar la última y mejor dotación, un cuerpo de gloria, un cuerpo a la semejanza de Él. Porque dice el apóstol Juan: hijitos, ya sabemos lo que somos hijos de Dios. Y cuando Él venga, estoy repitiendo 1 Juan capítulo 3, seremos semejantes a Él porque le veremos. Vamos a tener un cuerpo de gloria, un cuerpo que no tiene límites en velocidad. Un cuerpo, no dice un espíritu, un cuerpo que atraviesa la pared. A ver, Aniceto, pégale un cabezazo, salga a la calle por aquí. No va a salir. No va a salir. Casi me da ganas de empujarlo para que salga, pero sabe, hermano querido, yo me gozo tanto de pensar cómo será este cuerpo enfermizo, este cuerpo que sufre de otra enfermedad, cada vez más viejo, un achaque, otro achaque. Y no solo yo, usted piensa en usted, hermano, y de repente el Señor vendrá y ese cuerpo enfermizo se acabará.
será un cuerpo de gloria, transformado a la semejanza del cuerpo del Señor. Y subiremos al encuentro de Él. Vas a verle, hermano mío, vos le amas al Señor, no lo ves, pero le amas. Tu corazón palpita pensando en Él. Y ese día lo vamos a ver cara a cara, en plena gloria. Qué dichosos de nosotros. No vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Cuántos que son bautizados, predicadores, tal vez de repente están en la reunión y señora, ¿y los demás hermanos dónde están? Se habrán ido con el Señor. ¿Cuántos que han tenido la oportunidad de abrir la puerta de su vida al Señor y no lo han hecho? Van a quedar cantando himnos en las reuniones porque nunca aprovecharon el día de gracia, el día de salvación. No es que me quiera desviar del tema, pero la gran tribulación no es para los que somos de Cristo. Él nos guardará. Me adelanté a explicar esto de la iglesia de Filadelfia. Y acá vuelvo otra vez a decir, el Señor dice que los que comulgan, los gobiernos, la pseudoiglesia, las personas que adulteran con la iglesia de Roma, entrarán a grande tribulación, pero la iglesia verdadera será librada. ¿Y por qué? Mire, dice los que han adulterado, ¿dónde está el versículo que he leído? Verso 22. He aquí yo la arrojo en cama, donde ha pecado los gobiernos que pecaron con ella. Se van a tornar sus propios verdugos de la gran ramera. El gobierno civil del anticristo va a acabar con la iglesia apóstata, que está nucleada en una iglesia llamada Iglesia Católica. Porque se van a unir, vuelvo al tema del ecumenismo, se van a unir todos los pseudo cristianos bajo una sola bandera. Y cuando haga su aparición el hombre de pecado, el anticristo, le van a entregar al anticristo en bandeja de plata todo lo que es religión, ya unidos, pero ya no estará la iglesia del Señor sobre la tierra. Los políticos, los gobiernos, todos aquellos que hoy no pueden, mire, se ha hecho ingobernable el mundo. Sube un gobierno, no están de acuerdo. Huelgas, corte de rutas. Y no estoy hablando de Argentina solamente, Bolivia es peor. Un grupito de esos se le antoja, pone palos, ramas en el camino y corta el camino. Y el gobierno ya ahora, porque hay los derechos humanos, no puede hacer nada, se hallan con las manos atadas. No pueden usar la fuerza porque la autoridad, las instituciones de autoridad han sido creadas para gobernar. Dice en Romanos 13 que llevan la espada las autoridades para castigar no al bueno sino al malo. Pero ya el malo, a través de las Naciones Unidas, ha creado la Comisión de Derechos Humanos en 1948 y no pueden tocar. Se ha hecho ingobernable los países. Se ha hecho ingobernable. No se puede mantener una economía pujante
Todas las potencias del mundo sienten que están entrando en un estado deficitario en su economía. Y va a aparecer el hombre que va a solucionar el problema, el anticristo. 3 años y medio va a poner orden, va a gobernar pacíficamente. Y cuando él cumpla los mandatos de su patrón, el diablo, la bestia, el dragón escarlata, va a entrar al templo en Jerusalén, porque se va a reconstruir el templo. Ustedes saben que ahorita el área del templo en Jerusalén, donde estaba antes el templo que construyó Salomón, hay una mezquita de los musulmanes, del Islam, una mezquita de los árabes, un santuario. Israel puede ponerle una bomba, meterle topadoras y puede hacerlo volar y construir ya su templo, pero se arma la guerra entre ellos. Los mismos países árabes que han pactado paz con Israel se le van a dar la vuelta a Israel. Israel sabe y se mantiene al margen. Pero poco a poco va a llegar el momento que le van a erigir de nuevo el templo. Y cuando el anticristo venga, el templo estará construido. Y el anticristo entrará al templo, lean 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entrará al templo y se sentará y va a querer que lo adoren como a Dios. Y eso es idolatría. Israel aprendió la lección, no quiere saber más de idolatría, no lo adorará. Y entonces comenzará la persecución. Y entonces el anticristo, apoyado por la otra bestia que se llama el falso profeta, optará por un sistema, un nuevo orden mundial, marcando en la mano derecha o en la frente un sello con un número. ¿Cuál es su número? 666. ¿De usted? El número no. ¿Cuál es el número? 666. Por eso, no es de usted, es de la bestia, del anticristo. 666. Va a la tienda, al negocio, ¿qué quiere? Deme 1 kilo de zapallo. Levante la mano, páselo por la máquina. 666. Así se le vende. ¿No tiene? No se le vende. Nosotros los del Señor tenemos también otro sello. ¿Qué número es? No tiene número. Romanos 1:16 o 1:13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo y ese sello es adentro. Y dice Pablo escribiendo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos, porque adentro están las aras, la prenda. Una vez vino un señor y me dice, don Mario, hágame un favor, necesito unos pesitos, mi señora está muy mal. Y yo le dejo, mire, tengo esta cadenita de oro, se lo dejo en prenda, esta vale más de 500, deme 100, con eso me basta. Y de aquí a una semana le devuelvo los 100 y recojo la prenda. Voy a volver a recoger la prenda. Yo le digo, disculpe, no tengo 100 ni 50. ¿Sabe? Vaya aquel señor, en mi nombre vaya. Y usted háblele, dígale, él le va a prestar. Porque más de uno de estos se quedó con la prenda. Nunca pudo juntar a la gente para devolverle. El Señor ha dejado en mi corazón una prenda. Es lo que la Biblia llama las arras del Espíritu Santo.
esa prenda está aquí y el Señor viene a llevar la prenda y a llevar al que tiene la prenda, porque forma parte de su iglesia. El anticristo va a sellar con su propio sello. 3 años y medio de locura, de desorden mundial, será peor que el que tenemos hoy. El anticristo armará su propio ejército, entrará con todo su ejército, abatirá al pueblo de Israel. Entonces 144,000 judíos escogidos del Señor predicarán el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia que se predica hoy. En otra fase, el evangelio del reino será predicado. Muchos serán convertidos, pero serán martirizados. Esos son los santos de la grande tribulación, que van a resucitar al finalizar los 7 años. Juntamente con los santos del Antiguo Testamento resucitarán ellos. Y el Señor vendrá con su iglesia. Sus pies se afirmarán sobre la tierra, sobre el monte, como dice en Zacarías capítulo 13, verso 4, el monte de los olivos. Y entonces el Señor juzgará a las naciones. Mateo 25, la parábola de los cabritos y las ovejitas. Juzgará a las naciones, instalará su reino milenario, aplacará toda rebelión. Y la víbora, que le tenemos tanto miedo a la cascabel, jugará como un niño. El león, en vez de comer carne, comerá paja. Habrá un cambio. Por eso dice en Romanos 8, la naturaleza gime esperando el día de la redención, cuando vuelva la paz entre los animales y vuelva la paz entre los hombres. El reino milenario de Cristo hará posible. ¿Por qué? Porque estará presente el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga. Aquí ya tenemos la última parte. Primero hemos visto la presentación del Señor. Se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, como el que tiene los ojos como llama de fuego y tiene los pies como bronce bruñido. Ya hemos explicado. Hemos visto los elogios que hace el Señor cuando le dice: conozco tus obras, tu amor y tu fe. Y hemos visto la amonestación, la exhortación. Tienes esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca y lleve a mis siervos a fornicar. Pero ahora llegamos al cuarto punto. ¿Cuál es ese punto? A ver, lo he leído recién. La promesa a los vencedores. La primera promesa le va a dar autoridad sobre las naciones. Un presidente apenas tiene autoridad sobre su país, pero aquí a los vencedores el Señor les va a dar autoridad sobre las naciones. Y eso es lo que la Iglesia de Roma siempre ha querido: gobernar, manejar a los gobernantes, a los gobiernos de la tierra. Es lo que siempre ha querido, pero el Señor promete eso solo a los vencedores, a los que no caigan en el pecado de desobediencia. Ha querido la Iglesia de Roma siempre poder para dominar a las gentes,
a través de los reyes y de los gobiernos. La religión católica ganaba a un presidente o ganaba a un rey y le daba órdenes que hagan leyes así, así. Gobernaba a la gente por medio de los reyes, de los gobernantes. Y eso es lo que estamos y hemos venido explicando. En segundo lugar, dice, ¿dónde está? A ver. Le daré la estrella de la mañana. Cristo mismo es la estrella de la mañana. Él es la esperanza de su venida. La estrella de la mañana es el lucero. Los que madrugan, o los que madrugamos, porque me incluyo, nos levantamos temprano y qué lindo brilla el lucero de la mañana. Qué lindo brilla el lucero de la mañana. Y a los navegantes, cuando se encuentran con tormentas o con problemas en el mar, el lucero de la mañana les guía, les orienta. Y aquí la estrella de la mañana es Cristo. Aquí la estrella de la mañana también es la esperanza de su venida. Qué lindo es cuando nosotros... algunos, casi por lo general, no esperan que salga el sol. Nadie espera, siguen algunos flojos durmiendo. Pero más temprano sale el lucero. Y es lindo ver el lucero de la mañana. Es el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mañana, este lucero que sale en la mañana anuncia el día, porque durante el día ya no se lo puede ver. Pero también simboliza la autoridad. En Números 24:17 simboliza la autoridad. Yo creo que voy a dejar esto aquí porque tenemos que comenzar la otra iglesia, si es que hay tiempo, la iglesia de Sardis. Que Dios nos ayude, hermanos. A mí me fascina porque es un tema apasionante hablar de estas cosas, de las profecías de la Sagrada Escritura. ¿No es cierto que alienta el corazón, anima saber y pensar qué privilegiados somos, hermanos, en haber conocido al Señor como nuestro Salvador? Bendito el día que tu corazón se abrió para dar paso a la entrada del Rey, del que hoy gobierna tu vida, del que debe y quiere ser el Señor, el amo, el dueño de tu vida. Bendito día. Yo no voy a olvidar jamás ese día, cuando aún sin saber mucho de mi propia vida pecaminosa, sin conocer mucho de las gloriosas verdades del Evangelio, yo le dije sí al Señor. Me recuerda a Mateo, a Leví, el publicano, Mateo capítulo 9, verso 9. Dice que un día el Señor estaba pasando cerca de los bancos, de las mesas donde están los cobradores de impuestos. Y había un cobrador de impuestos que se llamaba Leví, o sea, Mateo. El Señor se paró y el hombre estaba ahí. Y le dijo, Mateo. Estaba con los libros de lo que cobra. Claro, en el libro anotaba la mitad nomás, la otra mitad era el bolsillo. Mateo, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Cerró los libros y siguió al Señor.
Otro día, un petizo, no es por ofender al que presidió la reunión, no. Un petizo quería conocer al Señor y no podía, iba cogoteando, no podía porque había otros altos como mi hermano Enrique o Guillermo, no sé, así altos como Evelio también. Y claro, esos altos pueden ver. Nosotros los petizos no alcanzamos, pero será petizo, pero es pícaro. Corrió, vio que el Señor venía por esta calle y él sabía que había un sicómoro, un árbol con un gajo tendido hacia la calle. Subió corriendo y se empalcó arriba, dice, por acá va a pasar. Ahora voy a conocer quién es Jesús de Nazaret. Iba la compañía, cuando el Señor llegó debajo del árbol, se paró y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy vaya y pose en tu casa. Ahí nomás Zaqueo se descolgó inmediatamente del árbol. Qué día hermoso para Zaqueo. Qué lindo escuchar de la boca del cobrador de impuestos: Señor, si yo a alguien he defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado, pero la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. La presencia de Cristo cambia la vida. No sé si todos los que están esta tarde son del Señor. Piénsenlo. Dejen al Señor que cambie la vida de ustedes.